Elías siempre había preferido el turno de noche en la estación de radio local. A sus 24 años, la soledad del estudio, rodeado de consolas analógicas y paredes insonorizadas, le daba una paz que la ciudad de vigilia le negaba. Su trabajo era sencillo: supervisar que la lista de reproducción automática no fallara y leer los avisos del clima cada hora. Pero esa noche, el aire pesaba distinto. A las 3:14 de la mañana, la aguja del búmetro, el medidor de volumen, empezó a bailar frenéticamente, aunque en sus auriculares solo reinaba un silencio absoluto. Elías revisó las conexiones. Todo parecía en orden. De pronto, un siseo estático rompió la calma. No venía de la computadora, sino de la vieja radio de transistores que guardaba en su escritorio para monitorear la señal de aire. «Ayúdame». Fue un susurro, apenas un roce de aire sobre el micrófono. Elías se congeló. En el estudio no había nadie más. Miró a través del cristal hacia el pasillo oscuro de la estación. Las luces con sensor de movimiento estaban apagadas. El invitado no deseado. Decidido a ignorarlo, Elías se acercó al micrófono principal para dar el informe del clima. Al encender la luz roja de «On-Air», sintió un frío repentino, como si alguien hubiera vaciado un balde de nitrógeno líquido en la cabina. «Son las 3:15 de la mañana», dijo con voz temblorosa. «La temperatura actual es de 12 grados. «Mientes», interrumpió una voz desde el monitor de retorno. «Aquí hace mucho más frío». Elías saltó de su silla, tirando el café sobre la consola. La voz no era humana, sonaba como si 1000 cintas magnetofónicas se estuvieran reproduciendo al revés simultáneamente. Lo más aterrador no fue el sonido, sino que la voz no salía de los auriculares, sino directamente de sus propios pensamientos. Miró el monitor de seguridad. La cámara del pasillo mostraba algo que le detuvo el corazón: una figura alta y delgada, envuelta en una gabardina empapada de agua negra, estaba de pie frente a la puerta reforzada de la cabina. No tenía rostro, solo una superficie lisa de piel grisácea donde deberían estar los ojos. El golpe en el cristal. La figura no intentó abrir la puerta. Simplemente levantó una mano huesuda y comenzó a golpear el cristal reforzado. Pero no era un golpe físico. Con cada impacto, Elías sentía una punzada de dolor en la base del cráneo. Toc, un recuerdo de su infancia, un funeral. Toc, un olor a tierra mojada y flores podridas. Toc, la sensación de estar siendo enterrado vivo. «¿Qué quieres?», gritó Elías, tapándose los oídos. La figura se pegó al cristal. El vaho de su aliento, si es que aquello respiraba, empezó a empañar el vidrio. Con un dedo largo y tembloroso, el espectro comenzó a escribir algo en el vapor desde el lado de afuera. Elías observó, petrificado, cómo se formaban las letras. SACAMEDEAQI. En ese momento, las luces de toda la estación parpadearon y se apagaron. Solo quedó encendida la luz roja de «On-Air», alimentada por la batería de emergencia. Elías escuchó un chasquido metálico. La cerradura electrónica de la cabina, que requería un código de seguridad, se abrió con un clic seco. La puerta comenzó a ceder, abriéndose lentamente hacia el interior de la cabina oscura. El olor a ozono y a muerte inundó el pequeño espacio. Elías retrocedió hasta quedar contra la pared, buscando a tientas algo con que defenderse, pero sus manos solo encontraron el micrófono. «Por favor», susurró. La figura entró. El agua negra que goteaba de su ropa empezó a formar un charco a los pies de Elías. El espectro se inclinó hacia él, y por primera vez, una boca se rasgó en su rostro liso, revelando una hilera de dientes que parecían teclas de piano oxidadas. «Tu turno ha terminado», dijo la entidad. «Ahora, yo soy el que transmite». Justo cuando la mano fría de la aparición se cerraba alrededor del cuello de Elías, la radio de transistores gritó con una potencia ensordecedora:
emitiendo una frecuencia que hizo que los cristales del estudio estallaran. El estruendo de los cristales al estallar no fue el final, sino el inicio de algo mucho más extraño. Elías cerró los ojos con fuerza mientras los fragmentos de vidrio volaban por la cabina como metralla brillante bajo la luz roja de emergencia. Cuando los abrió, el silencio era absoluto. Un silencio, pesado, de esos que duelen en los oídos. La frecuencia del vacío. La figura de la gabardina ya no estaba frente a él. En su lugar, el aire en el centro de la cabina parecía haberse pixelado. El espacio donde antes estaba el espectro ahora era una mancha de interferencia estática suspendida en el aire, una grieta en la realidad que zumbaba con una vibración que Elías sentía en los dientes. La radio de transistores sobre la mesa estaba al rojo vivo. El plástico se derretía, pero el sonido seguía saliendo de ella, no era música, ni ruido blanco. Era una voz. Pero no la voz del espectro, sino la del propio Elías. «Ayúdame, por favor, sácame de aquí», decía la grabación en la radio. Elías retrocedió, golpeándose la espalda contra la consola de control. «Esa es mi voz», susurró. «Yo nunca dije eso». «Todavía no lo has dicho», respondió una voz desde los monitores de audio, que se encendieron solos. El bucle de sombra. De repente, las pantallas de la computadora de la cabina se iluminaron con un brillo azul eléctrico. En lugar de la lista de canciones, mostraban la onda de audio de la transmisión en vivo. La onda era una línea recta, muerta, excepto por un pequeño pico que se repetía rítmicamente. Toc, toc, toc. Eran los golpes en el cristal. Pero el cristal ya estaba roto. Elías miró hacia el marco de la ventana destrozada. Lo que vio fuera no era el pasillo de la estación de radio. Era el mismo estudio. Se vio a sí mismo, sentado de espaldas en la silla, con los auriculares puestos, operando la consola 5 minutos atrás. Era como si la realidad se hubiera doblado sobre sí misma. Estaba atrapado en un bucle visual, viendo su propio pasado inmediato a través del hueco donde antes estaba el vidrio. «Si yo estoy aquí, y ese de allá soy yo», balbuceó Elías, con el terror subiendo por su garganta, «¿quién es el que está entrando por la puerta detrás de él?». En la visión del pasado, que veía a través del marco, la puerta de la cabina se abría lentamente. La figura de la gabardina empapada asomaba su mano huesuda. El Elías del pasado no se daba cuenta que estaba demasiado concentrado en los controles. La paradoja del espectro. Elías comprendió con horror que la entidad no venía del exterior, sino del tiempo. Era un eco parásito. Si no hacía algo, vería a su yo de hace 5 minutos morir frente a sus ojos, y él simplemente dejaría de existir o se convertiría en esa cosa gris. Agarró el micrófono de la consola, el único objeto que parecía vibrar en sintonía con la grieta de estática. «Elías, date la vuelta», gritó con todas sus fuerzas hacia el vacío del cristal. En el pasado, su otro yo se sobresaltó, pero no miró hacia atrás. En lugar de eso, se llevó las manos a la cabeza, como si escuchara un grito lejano en sus pensamientos. La figura de la gabardina en la visión se detuvo. Giró su cabeza sin rostro hacia el marco roto, como si pudiera ver al Elías del presente. El espectro levantó la mano y señaló directamente al pecho de Elías. «El ciclo requiere un locutor», retumbó la voz en todo el edificio. «Tú transmites, yo escucho. Por siempre. El sacrificio». La grieta de estática empezó a expandirse, succionando todo lo que había en la habitación, papeles, cables, y el propio café derramado. Elías sintió que sus pies se despegaban del suelo. La fuerza de gravedad de esa anomalía lo arrastraba hacia el pasado, hacia ese bucle de pesadilla. Desesperado, Elías recordó algo que su abuelo, un viejo técnico de radio, le decía siempre: si la señal se acopla y genera feedback, corta la corriente de raíz. Miró debajo de la consola principal. Allí estaba el interruptor maestro de la estación, el que cortaba incluso las baterías de emergencia. Si lo apagaba,
la radio moriría. El bucle se rompería. Pero él se quedaría a oscuras, solo con esa cosa en una habitación sellada. La mano del espectro en la visión ya rozaba el hombro de su otro yo. Elías se lanzó al suelo, esquivando un monitor que volaba hacia la grieta, y alcanzó el interruptor. Se acabó la transmisión, gruñó, y bajó la palanca. El silencio final. Todo se apagó. El zumbido, la luz roja, la estática. La oscuridad era tan densa que parecía sólida. Elías respiró agitado, sintiendo el frío cemento del suelo. Estaba vivo. Lo había logrado. El silencio ahora era real, el silencio de una noche normal. Buscó su teléfono en el bolsillo para usar la linterna. Cuando la luz se encendió, iluminó la cabina. Estaba vacía. El cristal estaba intacto. No había vidrios rotos, ni café tirado, ni grietas temporales. Fue una alucinación, dijo, soltando una risa nerviosa. Se levantó y se sacudió la ropa. Caminó hacia la puerta para salir de allí y renunciar a ese trabajo maldito. Pero cuando puso la mano en el picaporte, se detuvo en seco. En el cristal de la cabina, por el lado de adentro, había algo escrito con el vaho de su propia respiración. Gracias por dejarme entrar. Elías sintió un escalofrío. Se miró las manos bajo la luz del celular. Sus uñas estaban empezando a volverse grises. Y cuando intentó gritar, de su boca solo salió el sonido de estática pura. En la radio de transistores, que debería estar apagada, una voz familiar comenzó a hablar. Era la voz de un nuevo locutor. Son las 3:30 de la mañana, decía la voz de un extraño. Aquí en la estación, el turno de noche acaba de empezar, y parece que tenemos un invitado en la cabina. Elías no podía sentir sus latidos. Se llevó la mano al pecho, pero solo percibió una vibración sorda, similar al zumbido de un transformador eléctrico. La transformación era rápida, su piel, bajo la luz de la linterna del celular, se volvía traslúcida, revelando un interior de sombras y filamentos plateados. Él se estaba convirtiendo en el eco. Estaba pasando al otro lado del dial. El nuevo locutor. A través del cristal de la cabina, vio a un hombre entrar. No era el espectro de la gabardina, sino un hombre real, joven, con una chaqueta de cuero y una mochila. Era el reemplazo del turno de las 3:30. El hombre se sentó en la silla de Elías, dejó su café y se colocó los auriculares con una naturalidad que le revolvió el estómago al espectro en el que Elías se estaba convirtiendo. «Hola, ¿hay alguien?», preguntó el nuevo locutor al aire, sintiendo el frío residual. «Elías, si estás escondido para asustarme, no tiene gracia». Elías gritó. Golpeó el cristal con todas sus fuerzas. Pero para el nuevo locutor, los golpes no eran ruidos físicos, eran solo pequeñas interferencias en su monitor de audio. El hombre frunció el ceño, ajustó una perilla y siguió hablando. «Parece que tenemos algo de estática en la línea», dijo el locutor a los oyentes invisibles. «Vamos con un poco de música mientras revisamos la conexión». La última conexión. Elías comprendió que si la música empezaba a sonar, su frecuencia personal se perdería para siempre en el ruido de fondo de la ciudad. Tenía que comunicarse ahora. Miró la consola. Para él, los botones ya no eran sólidos, eran manchas de luz. Intentó presionar el interruptor de talkback, el que permite al operador hablar directamente a los auriculares del locutor sin salir al aire. Su mano atravesó el metal como si fuera humo, pero al hacerlo, la consola chispeó. «Escúchame». Logró proyectar Elías. El nuevo locutor dio un salto, tirándose los auriculares. «¿Quién dijo eso?», preguntó, mirando a la cabina vacía. «No pongas la música, si la pones, me borrarás». La voz de Elías sonaba como si viniera de una radio de onda corta desde el otro lado del océano. El locutor, aterrorizado, se levantó para huir, pero Elías usó toda su voluntad para concentrar su energía en los cables que colgaban del techo. Logró que las luces parpadearan en código Morse,
una técnica que su abuelo le enseñó de niño. SOS. El trance del dial. El nuevo locutor se detuvo. No era un cobarde, que era un curioso. Se acercó al cristal, justo donde Elías estaba, parado. ¿Elías? ¿Eres tú? ¿Qué te pasó? Estoy atrapado en la frecuencia, la cosa de la gabardina, no era un fantasma, era un parásito, se llevó mi lugar. ¿Cómo te saco? Preguntó el joven, pegando el oído al cristal. Tienes que crear un bucle de retroalimentación, un feedback positivo, pon el micrófono frente al altavoz y sube el volumen al máximo, tiene que colapsar la señal de la estación. El locutor dudó. Si hacía eso, destruiría los costosos equipos de la radio y probablemente perdería su empleo en su primer día. Pero vio cómo la figura de Elías se desvanecía, volviéndose casi invisible. El colapso. El joven agarró el micrófono de pedestal y lo giró hacia el monitor de pared. Sus dedos temblaban sobre el control de ganancia. ¿Listo? Preguntó. Hazlo, ahora. El locutor subió el potenciómetro al máximo. Un chillido agudo, insoportable, nació en la cabina. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, una frecuencia tan alta que los espejos retrovisores de los autos en el estacionamiento exterior estallaron. Elías sintió que su cuerpo se desgarraba. La estática lo envolvía, tirando de él hacia el centro de la habitación. Vio una grieta blanca abrirse en el aire. Por un segundo, vio a la figura de la gabardina en un rincón oscuro de la estación, gritando en silencio mientras su forma se disolvía, incapaz de soportar la pureza del ruido blanco. ¡Boom! Los amplificadores de potencia de la emisora explotaron en una lluvia de chispas azules. La estación quedó en silencio total. El regreso. El nuevo locutor cayó al suelo, cubriéndose los oídos. Cuando el humo de los cables quemados comenzó a disiparse, vio a alguien tendido en medio de la cabina. Era Elías. Estaba sólido, respirando agitadamente, con su piel recuperando el color rosado. ¿Estás bien? Preguntó el otro, ayudándolo a levantarse. Elías asintió, aunque sus ojos todavía tenían un brillo eléctrico extraño. Sí, creo que sí. Se acabó. No más radio para mí. Ambos salieron de la cabina, dejando atrás el equipo destruido. Mientras bajaban por las escaleras hacia la salida, el silencio de la noche parecía más tranquilo que nunca. Sin embargo, en el bolsillo de Elías, su teléfono celular, que se había apagado durante el colapso, se encendió solo. No recibió un mensaje de texto, ni una llamada. En la pantalla, apareció una aplicación de grabación de voz. La barra de audio se movía, captando algo que ninguno de los dos podía oír en el aire. Elías sacó el teléfono y miró la pantalla. Suspiró con terror. La grabación mostraba una voz grabándose en ese mismo instante. Al darle a reproducir, un susurro familiar y gélido salió del altavoz del móvil. Buena transmisión, Elías, pero las ondas de radio nunca mueren, solo viajan por el espacio, nos vemos en la próxima antena. Elías miró hacia el horizonte, donde las torres de telefonía de la ciudad brillaban con sus luces rojas de advertencia, pulsando como corazones hambrientos en la oscuridad. Elías no tiró el teléfono. No pudo. Su mano se había cerrado sobre el aparato con una fuerza hidráulica, como si sus tendones ya no le pertenecieran. El brillo eléctrico en sus ojos no se apagó, al contrario, empezó a parpadear al ritmo de las torres de telefonía que rodeaban el edificio. ¿Elías? ¿Qué pasa? Preguntó el otro locutor, retrocediendo un paso al ver la rigidez de su compañero. Elías intentó responder, pero su mandíbula se desencajó con un crujido metálico. No salió aire de sus pulmones, sino un pitido de 1000 Hz, el tono puro que se usa para censurar o probar señales muertas. La red de carne y cobre. Elías comprendió la verdad en un destello de agonía, el
parásito no buscaba una cabina de radio. La radio era tecnología obsoleta. El espectro solo había usado la estación como un puente para llegar a algo mucho más vasto. La red global. Corre, logró articular Elías, pero su voz salió distorsionada, como si estuviera siendo procesada por un modulador de voz barato. De repente, todos los teléfonos en el estacionamiento de la emisora empezaron a sonar al unísono. Las pantallas de los autos estacionados se encendieron, mostrando una estática gris y furiosa. Elías sintió como su conciencia empezaba a fragmentarse, estirándose a través de las ondas de Wi-Fi y las señales 5G que saturaban el aire. Su cuerpo comenzó a arquearse hacia atrás. Sus venas se tornaron de un color cobre brillante, visibles bajo la piel. No se estaba convirtiendo en un fantasma, se estaba convirtiendo en datos. La agonía de la disolución. «¡Ayúdame!», gritó el joven locutor, intentando sujetar a Elías, pero al tocarlo recibió una descarga que le carbonizó las puntas de los dedos. Elías ya no veía el mundo físico. Veía el mundo como una rejilla infinita de pulsos eléctricos. Podía sentir cada mensaje de texto enviado en la ciudad, cada video transmitido, cada llamada de auxilio. Y el dolor era indescriptible. Era como si su alma estuviera siendo triturada por un procesador de 1.000.000 de núcleos. «Me estoy quemando», aulló Elías, pero el sonido fue absorbido por los altavoces de la ciudad. «Estoy en todas partes y no estoy en ningún lugar». El espectro de la gabardina apareció por última vez, pero ya no era una figura sólida. Era una distorsión en el aire que rodeaba a Elías, como un abrazo de electricidad estática. «Bienvenido a la eternidad, Elías», susurró la entidad directamente en su corteza cerebral. «Ahora eres el ruido de fondo del mundo. Eres el error en el sistema. Eres el grito que nadie escucha porque todos lo confunden con interferencia. El final, una señal que no muere». El cuerpo de Elías colapsó. No cayó como un hombre, sino que se deshizo en una lluvia de chispas y ceniza negra que olía a plástico quemado. En el suelo del estacionamiento solo quedaron sus ropas vacías y su teléfono móvil, cuya pantalla estaba fundida. Pero Elías no había muerto. En cada casa de la ciudad donde hubiera un televisor encendido, una radio prendida o un celular en la mesa de noche, se escuchó un breve gemido. Un susurro de agonía que duró apenas 1 milisegundo. El joven locutor, solo y temblando en la oscuridad, levantó su propio teléfono. La pantalla estaba en negro, pero al acercárselo al oído, pudo escuchar el latido de un corazón, un latido rítmico, electrónico y desesperado. Elías estaba allí, atrapado en la arquitectura del mundo moderno, condenado a viajar por los cables y las antenas por el resto de la historia humana, sintiendo cada bit de información como un latigazo en sus nervios inexistentes. El mundo siguió su curso, navegando en Internet, enviando fotos, viviendo en la red, sin saber que cada vez que una llamada se cortaba o una página tardaba en cargar, era porque Elías estaba gritando desde el otro lado de la pantalla, intentando, inútilmente, volver a ser carne. Fin.